pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches a nuestra querida audiencia. Esto es Pulsión de Radio, tercera temporada, episodio 2. ¿Y qué tal? Muy buenas noches, Diego. ¿Qué tal, Gabriel Pulice? Acá estamos con el amigo Pablo Manolo Rodríguez, que en un ratito vamos a conversar sobre unas cuestiones de más de actualidad y que a mí particularmente me interesan muchísimo. Sí, la verdad que de lo más interesante es... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manolo? Bien, muy contento de estar acá, agradecido por la invitación. Un planazo de viernes a la noche. Sí. Bueno, tenemos hoy un invitado de lujo, realmente. Estuvimos recién con unos buenos aperitivos, ¿no? En la conversación, algunos chismes también del campo de la filosofía, Que no podemos hacer público. de las ciencias de la comunicación, que no sabemos si los vamos a poder compartir. Pero bueno, hoy vamos a contar también con una participación testimonial de Luis Di Santo, que lo vamos a dejar para más tarde. Pero, ¿puede adelantar por dónde anda Luis Di Santo hoy? Porque la vez pasada estaba yendo hacia la Antártida. Sí. ¿Y ahora por dónde anda? Sí, estaba por el estrecho de Magallanes, ¿no? Claro, yendo hacia la Antártida, por Sí. lo menos él dijo, ¿no? Sí, que se sacudía el audio. Bueno, desembarcó ahora esta semana, no sé después de qué periplo, en las Malvinas. Entonces vamos a compartir un audio realmente muy emotivo que mandó desde el cementerio argentino. Vamos a tener también la inauguración de una nueva sección en Pulsión de Radio, en la voz de MP, Nuestra queridísima MP. Nuestra queridísima MP de identidad reservada, desde París con Des Amours. No sé cómo lo pronunciará ella, ya la vamos a escuchar. Mi país y París, donde va a ser un recorrido Marcel Proust, vamos a llamarle así. Y también vamos a hacer los anuncios de coordenadas para la sala de cine. Sabés, Diego, que vamos a tener una reconfiguración de la sala de cine. Vamos a convocar a la audiencia también. Va a ser una sala de cine en la que se puede hablar. Entonces, pero vamos a llegar hasta aquí con los anuncios. ¿Les parece? Pochoclo sí se mantiene también. Pochoclo sí, el Pochoclo no puede faltar. Bien. Y vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Pablo Manolo Rodríguez. Por ahí le vamos a preguntar un poquito por qué Manolo cuando se llama Esteban Rodríguez, Pablo. Nació en 1972 en Buenos Aires. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, doctor en Ciencias Sociales y docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Todo ello en la Universidad de Buenos Aires. También es investigador, corregime Manolo si me equivoco, adjunto del CONICET. Ahora independiente, me ascendieron.
Bien, bien. Máster en Comunicación, Tecnologías y Poder de la Université de París, Panteón Sorbonne. Sí. Bien. Es autor de los libros Historia de la Información, editado por Capital Intelectual en el año 2012, y de este libro que tengo acá, tremendo libro, Las palabras en las cosas, saber, poder y subjetivación entre algoritmos y biomoléculas, que editó Cactus, nada menos que Cactus, en el 2019. Es coeditor de los libros Amar a las máquinas, Cultura y técnica en Gilbert Simondon, ¿sí? Prometeo en el año 2015, y La salud inalcanzable, Biología molecular y medicalización en la vida cotidiana. Algunos de estos temas vamos a conversar hoy también. Bueno, ha publicado artículos en libros, revista Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, España, Francia, Inglaterra, Italia, bueno, ¿no? Y bueno, y también tenés trabajo de traductor, ¿no? Sí. Lucien Fes, Mauricio Lazarato, Michel Foucault, Gilbert Simondon, ¿no? Bueno, también ha sido periodista en Página 12, en suplementos culturales de La Nación, Enie, y en algunos más, ¿no? Perfil. Bueno, suficiente. También repartí páginas amarillas en Aldo Bonzi, de verdad. Bien, bien. Mi Bueno, primer trabajo fue ese. bien, bien, bien. Bueno, éramos vecinos. Tapiales, ¿te suena? Tapiales, obvio. Bien, bien. Bueno, un lujo tenerte, Manolo, acá. Hacía tiempo que quería conversar con vos. Manolo, ¿qué está pasando con la vida, el trabajo y el lenguaje? No, si querés arrancar así. Así quiero arrancar. Así quiero arrancar. Yo quería arrancar diciendo que como nací en 1972, me faltó un chiquitín para... Estamos escuchando a Luca. Sí. Me faltó un toque para escuchar a Luca en vivo porque me empezó a gustar en 1987, ya cuando Luca ahí murió, un poquitito antes, ¿no? Pero me tocó. Bueno, a la pregunta que me estás haciendo es una pregunta que requiere reponer a Foucault, que no sé si estás pidiendo que haga eso. Dale. ¿Que haga eso? Sí. El juego de las palabras en las cosas es un juego con las palabras y las cosas, libro famoso de Foucault, y que a veces, como bien decía Moria Kazan, se suben de mis tetas, decía Moria Kazan. Yo me subo las tetas de Foucault y le pusimos las palabras en las cosas porque intenta hacer una reinterpretación de las palabras y las cosas. Me ha pasado a veces de aparecer como el autor de las palabras y las cosas que no quiero, no hubiera querido nunca, porque la vida de Foucault, pero convengamos que es más que subirse en las tetas de Michel Foucault, porque de ese I a ese en, sí, hay todo un trayecto, ¿no? Bueno, vamos a tratar de hacerlo simple. Las palabras y las cosas de Foucault sostenía que la episteme moderna, que es donde se erigieron los saberes que hemos estudiado todas y todos, o sea, la biología, la economía, la sociología, termina en el psicoanálisis, en el estructuralismo, todo eso para Foucault formaba parte de un ascenso y fin de algo que se llamaba episteme moderna y que estaba fundada en la idea de que más o menos a fines del siglo XIX aparecieron estas cuestiones, vida, trabajo, lenguaje, que eran como objetos de estudio de ciencias que estaban por nacer. En realidad no eran algo consolidado, sino que a partir de que aparece vida puede aparecer biología, por ejemplo. A partir de que aparece trabajo puede aparecer economía política. Y así. La idea de las palabras en las cosas es que esa repartición entre vida, trabajo y lenguaje que había dado origen a la episteme moderna ya se cae. Digamos, esa es la hipótesis. La hipótesis del libro es esa. Una de las hipótesis. Esto es que el espacio, vida, trabajo, lenguaje tiene que ver con la constitución de la figura epistémica de hombre. Y digo, y aclaro, figura epistémica de hombre, porque no es que digo la figura de hombre como hombre equivalente a ser humano, y entonces es algo que hoy no es políticamente correcto. No, pero aparte no corresponde. Es impreciso. También, es impreciso. Sí. No es que no corresponde, es impreciso. O sea, es fácticamente impreciso.
Pero bueno, Foucault le dice así, yo lo tomo como figura epistémica de hombre, y cuando digo figura epistémica es para no caer en decir, en asumir como autoevidente que hombre es género humano. Ujú. Bueno, la cibernética, la teoría de la información, la biología molecular, toda una serie de saberes que surgieron en un periodo muy cortito de la historia de una manera muy impactante y furibundo, que es década del 40, 50, 30, si quieren, 30 años, 20. En realidad se pusieron a discutir la validez de tal figura epistémica. No se lo pusieron a discutir como habiendo leído a Foucault, está claro que no lo habían leído. Foucault todavía no había escrito Las palabras y las cosas, pero, digamos, en una lectura de lo que hace Foucault, o sea, Foucault historiza el siglo XIX y parte del XX diciendo, bueno, es toda la época de las ciencias humanas y la época del humanismo. Las ciencias humanas son las que creen que pueden constituir a una figura epistémica llamada hombre, que vale por ser humano, digamos, si se quiere, que lo que hace es constituir las condiciones de su propia representación. Y Foucault plantea en Las palabras y las cosas, ese proyecto es un proyecto que se cae, y el síntoma de que se cae es la constitución del estructuralismo. Es más, el psicoanálisis ya es un primer momento de... Esto es, que algo bastante sencillo de entender, no tenemos la soberanía de la representación. El ser humano no es soberano de sí mismo, ni tampoco es soberano socialmente. Esto es, no controla, no conoce, ni puede hacer transparente, y esto es una crítica al marxismo, y por eso Sartre se le tiró en contra a Foucault, no puede hacer transparente las relaciones con la representación. Que de algún modo sintoniza con lo que plantea Peirce, ¿no? Exactamente. Que el signo tiene vida generativa, ¿no? Y en ese punto está fuera de dominio ya. Claro, ¿no? pero uno podría decir también que para el estructuralismo también está fuera. Sí. Si empieza para Lacan incluso, está fuera. Sí, sí. Entonces, las palabras en las cosas lo que quiere mostrar es que por efecto de una cuestión que tiene que ver en parte con un enfoque tecnológico, pero por un enfoque que hoy está muy de moda, que es la de discutir la subjetividad de la máquina, lo cual es raro decirlo así, pero es eso que algo podemos desarrollar. No es que simplemente el proyecto humanista o el proyecto de las ciencias humanas se agota en sí mismo, que es la hipótesis de Foucault, sino que están haciendo otro proyecto al mismo tiempo que cae este. No es simplemente la soberanía y la representación de la figura epistémica de hombre que llega a una crisis por sus propias condiciones internas, que esto es lo que vendría a estar en Las palabras y las cosas, sino que en la década del 30, 40, 50 emerge unas nuevas preguntas acerca de la subjetividad, unas nuevas preguntas acerca de lo humano y unas nuevas preguntas acerca de lo maquínico, donde las palabras están en las cosas. Y Manolo, y esto, digamos, no implica como una especie de torsión, casi como una espiral que vuelve hacia eso que vos llamás el fondo oscuro de donde surge la epísteme moderna? Bueno, es que esa es una cosa muy linda de Foucault, que yo no sé si la explica perfecto, pero es tan linda que no importa. Foucault dice en Las palabras y las cosas que hay como un fondo oscuro. Esto es que vida, trabajo y lenguaje no pueden... Las ciencias humanas no pueden justificar de dónde surgen esos objetos que de pronto determinan a estas ciencias, pero de las cuales no pueden dar cuenta. Como en realidad le pasa a cualquier ciencia para Foucault. ¿Sí? No podemos conocer el origen, por más que... Entonces, ese fondo oscuro es el que para mí vuelve. ¿Por qué? Por una razón que, a ver si lo puedo explicar de manera simple. Es, vida, trabajo, lenguaje se relacionaban para Foucault solo porque estaba la figura epistémica de hombre ahí. Era lo que los vinculaba. En cambio, un ejemplo sencillísimo y fácil de comprender es cómo funciona la biología molecular hoy. La biología molecular hoy asume que la vida tiene propiedades lingüísticas. Ajá. El código genético, la expresión del código genético, la represión, la censura, o sea, no solo lingüístico, sino también, digamos, discursivo, ya que hablabas de Peirce. Sí. Pensando en Verón, sobre todo. Ahí está claro que hay
lenguaje y vida se están relacionando con independencia del ser humano. Ahí tenemos un ejemplo bastante claro de cómo la repartición que había dado origen a las ciencias humanas y a la episteme moderna para Foucault no está operando más. No quiere decir que no está operando vida, trabajo y lenguaje, están operando en otro lado. El otro ejemplo clásico, clásico, ¿por qué digo clásico? Para mí que... Para vos ya es clásico, pero... Me pasa muy seguido que digo, bueno, como ya dijo famosamente la cibernética, y me viene diciendo, ¿quién te dijo que la cibernética es famosa? ¿Viste? No, es solo para vos, es así, sí, está bien. Pero digo, la manera en la que la máquina se relaciona con la vida. Suponer que hay máquinas, o sea, que la vida funciona como una máquina, o la máquina funciona como un ser viviente, eso es algo que es prácticamente informulable para las ciencias humanas. Y sin embargo es algo que hoy forma parte del sentido común. Y entonces estaríamos pasando a una especie de, digamos, de una estructura del lenguaje a una diseminación, ¿no? El libro de Derrida, la diseminación. Sí, más bien uno podría decir que las propiedades del lenguaje antes confinadas a los seres humanos ya ha sido transferida con éxito, diría Sloterdijk, un gran filósofo, no solo a la naturaleza, sino también a las cuestiones vivientes y sobre todo a las maquínicas, sobre todo a la máquina. Sí, que de algún modo ahí esto que decía William Burroughs, ¿no? Que también para mí es un clásico, pero no estamos de acuerdo que es un clásico. No generalizable, que decía el lenguaje es un virus. Language is a virus. Sí. Sí. Lindo tema de Laurie Anderson. Inmortalizado en el tema de Laurie Anderson. Sí. Sí. Pero tomando lo que hablábamos hace un ratito en el bar, ¿no? Y porque ahí hay algo que se replica a nivel de la genética, ¿no? Pero el punto que por lo menos a nosotros nos interesa y suponemos a la audiencia también es la cuestión del sujeto, ¿no? Que era la pregunta que recién, surgió espontáneamente en la mesa, ¿no? Si podemos concebir la subjetividad fuera del cuerpo humano, ¿no? Si podemos concebir una subjetividad descarnada, ¿no? Sin anclaje cárnico, ¿no? Y ahí tenemos dos problemas. Primero, desde el punto de vista de la biología molecular, la biología molecular sostiene que sí, en la medida en que nuestra carne, nuestro cuerpo, está constituido por moléculas que se ensamblan de manera tal que en un momento dan lugar a la emergencia de una propiedad viviente. Esto es metabolismo, desarrollo, qué sé yo. Pero el fundamento material de la vida es el mismo ensamble molecular de este micrófono. Pero dado en una situación particular, arma tejido de piel. Y ahí se arma vida, ¿sí? Eso es como... Y es un verosímil importante de la biología porque hay que fijarse que en las ciencias humanas la biología se tuvo que pelear con el vitalismo, se tuvo que pelear con el mecanicismo para ver cómo ella misma decía, el espacio, el lote de saber es la vida y la vida tiene estas características. A partir de la cibernética y la biología molecular está claro que la vida es asimilable a mecanismos maquínicos. Eso por un lado. Por el otro, hoy en día está muy de moda esta cuestión, lo que charlamos en el bar, de todo dialogando con el GPT-3, ¿no? Todo con Chatty. Sí. Diciendo, Chatty, ¿qué pensás de tal cosa? Como una especie de oráculo de Delfos barato. Y ahí lo que estamos viendo es algo que forma parte del experimento propio de la cibernética, que es la de discutir, no resolver, discutir la idea de que la subjetividad tenga que ver con la presencia de un cuerpo. Sí. Lo cual, obviamente, todos nos escandalizamos. No hay subjetividad sin cuerpo. Bueno, la idea de la cibernética es que por ahí sí, y que no sabemos lo que es un cuerpo. No sé lo que puede, ¿no? Como diría Deleuze, pero no sé lo que es un cuerpo. Vos contabas una anécdota. ¿A cuál? Esa no le vamos a contar. La de Google. ¿Cuál? ¿La de Blake Lemoine? Sí. La del tipo que... ¿No se puede contar? Esa sí, la otra no. La otra no.
Espera que avance un poco el programa y lo contamos también, pero bueno. Sí, un par de cervezas más y Yo ya la estoy igual, contamos. pero... No, Sí. el Blake Lemoine es un entrenador de sistemas de lenguaje natural, del diálogo, de los diálogos como Chatty, como ChatGPT-3, que el año pasado se inquietó por el hecho de que cuando estaba dialogando, como nosotros dialogamos ahora con GPT-3, las respuestas de GPT-3 empezaron a ser un poco inquietantes. O sea, no eran del tipo, bueno, hoy le preguntás qué pensás de, y te va a decir, porque tiene una especie de dispositivo humanista incrustado para que nadie se haga problema, yo no pienso, yo no siento, ta. Pero este sistema, que es de Google, no es el este GPT-3 es de OpenAI, que en realidad es una empresa que fue comprada por Microsoft y que está compitiendo con Google. Bien. Ahora estamos hablando de Google. Sí. Este Blake Lemoine empieza a hacer un diálogo que, nada, las respuestas del bicho eran unas respuestas complicadas. Era tipo, bueno, yo no tengo conciencia, no tengo cuerpo, me gustaría como ver cómo sería eso. ¿Cómo me gustaría? Bueno, ¿te gustaría? ¿Cómo Claro. que te gustaría? ¿Tenés ganas de algo? Sí, sí. Ahí aparece sujeto deseante. Bueno, ¿no? lo que dice este Blake Lemoine se inquietó y dijo, Sí. disculpen, pero me parece que acá está emergiendo una conciencia. Escándalo. Y sí. ¿Cómo va a emerger una conciencia sin cuerpo? Y bueno, pero lo que el tipo decía, y no estaba tan mal, es veo un ejercicio de autocuestionamiento del propio programa que me hace pensar que no es del todo un programa. Lo cual nos mete de lleno en el problema central, un problema central que creo que no se está viendo porque todos estamos con el cosito de chat y preguntando boludeces, que es el programa original de la inteligencia artificial y sobre todo el pensamiento de un tipo brillante, increíble y todavía no suficientemente destacado, que es Alan Turing, Sí. que Turing decía, bueno, las máquinas pueden aprender, esta idea que hoy se habla del machine learning, esto era lo que estaba previsto de la década del 40, pero el razonamiento de Turing es que era interesante. Porque ¿qué es lo que Turing dice? ¿Qué pensamos que es pensar? Nosotros, seres humanos, ¿qué pensamos que es pensar? Es la ejecución de una serie de reglas, es el dominio de una serie de signos, es la manipulación de una serie de símbolos, todo eso. Y los programas de inteligencia artificial desde la década del 60 van corriendo con cada una de esas hipótesis. Pero Turing, en el año 50, dice, no, acá el problema es que consideramos que una computadora tiene que ser equivalente a un ser humano, no sé, hombre blanco de 40 años, que tiene una idea muy clara de radio, por ejemplo, sabe lo que es una radio y nosotros tenemos que meter el significante radio perfecto ahí para que nada. Entonces dice, no, en realidad lo que tenemos que pensar es la idea de que haya computadoras niño, la llama Turing. Esto es que las computadoras son como los seres humanos en el sentido de que pueden aprender. Entonces, en realidad el problema es a las máquinas, si las ponemos en un sistema complejo que permita que la computadora vaya adquiriendo sus propios conocimientos, hay que pensarlo como un niño. Entonces, la computación no es la imitación de una propiedad humana en una máquina, sino que la computación es la imitación de un proceso. No es la imitación de una entidad, un individuo. Que sería un proceso de subjetivación. Exactamente, es un proceso de subjetivación. Después nosotros podemos discutir si subjetivación está como la plantea Turing, está bien, está mal, por supuesto. Sí, es lo mismo subjetivación que sujeto. Bueno, Claro, ahí tenemos, ¿no? Incluso el psicoanálisis tiene mucho para decir respecto a cierta diferencia para el psicoanálisis entre el sujeto y lo subjetivo, digamos, ¿no? Pero antes de que vayamos a un tema musical, quería volver sobre esto, me gustó muy interesante, ¿no? Esto que dijiste, bueno, ¿quién sabe qué es un cuerpo, ¿no? Respecto a esto, ¿no? O sea, porque a partir de eso ya justamente se empieza a abrir un campo de preguntas, ¿no? Porque entonces, si sabemos lo que es un cuerpo, entonces, bueno, claramente, no, un cuerpo, como decimos, ¿no? Hombre blanco, ¿no? Ahora, si empezamos a poner en duda lo que es un cuerpo, ¿no? De la misma manera que en algún momento, como decís, con la caída de la episteme moderna, ya no sabemos lo que es el hombre, digamos, ¿no? Bueno, me parece que justamente lo que se empieza a introducir, ¿no? Es, bueno, vos en un momento decías, bueno,
en el libro, la figura del hombre se convirtió en un barril sin fondo, ¿no? Bueno, el cuerpo también se convirtió en un barril sin fondo. Bueno, de hecho, Peirce, a fines del siglo XIX, cuando habla del proceso semiótico, de la semiosis, dice es un acontecimiento triádico, ¿no? Donde el objeto, el interpretante, Sí. y él dice, bueno, es una concesión para el cancerbero, ¿no? Suponer que es una persona. En realidad no hace falta, para el proceso semiótico, no hace falta una persona, ¿no? Exactamente. El interpretante, no había ahí computadoras ni nada de eso, pero el interpretante puede ser una máquina. Y el ¿no? objeto... Puede ser un sistema operativo. Y el objeto Sí. es un objeto dinámico. El objeto no Sí. existe tampoco. O sea, el objeto No. tal como dicen objeto, esto es un objeto. No. El objeto es un objeto dinámico, que forma parte del proceso de la semiosis. Sí. Bueno, vamos a ir a un tema musical, acá me están apurando, pero a la vuelta creo que nos metamos un poquito más con lo bio, ¿no? La biopolítica molecular, el biocapital, hay varias cuestiones que me gustaría que hablemos. Bueno, vamos a un tema musical. 1, 2, 3. David Bowie, The Man Who Soul the World. Sold the Temón, World. temazo. Estoy muy Temazo. contento de escuchar. Y antes escuchábamos Años, la versión de Andrés Calamaro y Luca Prodan. Bien, seguimos. Sí. Hablemos de música mejor. Voy a decir una burrada, digamos, pero que me parece que sirve como para digamos, dar lugar a lo que te quiero preguntar. Yo a veces en forma de chiste digo que el capital necesita cada vez menos materia orgánica para reproducirse, digamos, ¿no? Ojalá fuera un chiste, ¿no? Claro, pero bueno, pero de todas maneras decías, bueno, con este ejemplo, ¿no? Somos de la misma materia que el micrófono, digamos, ¿no? Bueno, ahí estamos entre el silicio y el carbono, ¿no? Uh-huh. Digamos, esto nos cambia un poco esta idea de, bueno, ¿qué es lo que está vivo? Porque, ¿no? Hasta, no sé, nosotros modernos nunca podíamos pensar que el silicio pudiera estar vivo. Sí. A ver, en realidad, más bien lo que pasó fue una especie de unificación una unificación no completa, pero una unificación ontológica que propuso la biología molecular, en torno al hecho de que los fenómenos vivientes no son ontológicamente diferentes de los fenómenos no vivientes. Son ensambles moleculares. Esto es algo que antes de la década del 30, o sea, hace 100 años nada más, no se podía plantear. Porque o bien los fenómenos vitales tenían algo propio, ¿sí? Que podía ser algo asimilable al vitalismo, o es un mecanicismo, o era un materialismo, o un mecanicismo, si uno lo remite a Descartes, o sea, los fenómenos vivientes son iguales a los fenómenos maquínicos en cuanto a la relación de fuerzas, al tema de las fuerzas, al tema de la energía, incluso la energía, si uno no tomara Descartes, uno lo pensaba en el siglo XIX. En el siglo XX, con la idea de información, surge una cosa bastante extraña, que es el hecho de que todos somos ensambles moleculares, algunos de los cuales tienen propiedades como emergentes que hace que esas moléculas de pronto se transformen en una célula. Y que esa célula se transforme en tejido, que ese tejido se transforme en un órgano, en organismo. Eso es lo que propuso la biología molecular, pero no lo pudo proponer, no lo pudo proponer, lo propuso solo bajo la forma de la teoría de la información. ¿Qué es lo que hoy entendemos por información? ¿Sí? La información genética. La información genética viene del hecho de que la genética, como ciencia que estudia los fenómenos de la herencia, se encontró con la teoría de la información y encontró ahí un medio explicativo de por qué estos ensambles moleculares generan sistemas vivientes complejos que, esta es la promesa de la genética y de la biología molecular, que no son lo mismo.
porque la biología molecular es una cosa amplia que incluye la genética, pero la genética es, digamos, es como el mascarón de proa de la biología molecular. Todo el mundo entiende eso, pero la biología molecular es toda una teoría más amplia, que no tiene que ver solo con los fenómenos de herencia, que viene a sostener que los fenómenos vitales son fenómenos del orden de la comunicación, ¿sí? Los genes se expresan, que hay un código genético, que ese código genético se reprime, se expresa, se censura, Se equivoca. ¿sí? La vida como posibilidad de error, decía Canguilhem, en un texto sobre biología molecular, decía Canguilhem. Y eso genera un sistema, para mí un sistema de transformaciones muy grande, porque hace que la vida sea infinitamente modificable en teoría. Después vemos si es así o no. ¿Sí? Modificable a nivel molecular. Entonces, esta es lo que yo quiero plantear cuando digo biopolítica molecular en mi libro. Lo que quiero decir, que no es un concepto mío, es un concepto de Nicholas Rose, pero extendiéndolo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si antes se proponía biopolíticamente que para controlar a los cuerpos para controlar la vida se necesita controlar a los cuerpos, hoy para controlar la vida se controlan las moléculas, porque las moléculas son las que componen los cuerpos. Entonces, si yo controlo las moléculas, a largo plazo controlo los cuerpos. Sí, pero eso como un ideal, ¿no? Como un horizonte, ¿no? Esto de controlar a las moléculas. Sí, lo dije un poco exagerado, ¿no? pero... Sí. Ahora, pero es un tema, digo, vos lo decís de una manera exagerada, pero hay más de uno que está pretendiendo controlar a las moléculas. Y bueno, pero piensen en el proyecto Genoma Humano, piensen en todas las cosas basadas en la idea de que si yo modifico el ADN, el famoso ADN, modifico todo el desarrollo del ser vivo a partir de ese ADN, todo tributa a esta fantasía de control. La producción de órganos. Producción de órganos. Sí. Y esta, digamos, porque vos a esta biopolítica molecular también asociás lo que llamás la gubernamentalidad algorítmica, digamos. Ahora, justamente, entonces, esta gubernamentalidad algorítmica, me traba la lengua. Llamémoslo GA. Que es claro. Primero tenés que poder decirlo. ¿no? Está muy difícil. Biopolítica molecular. Es muy difícil. Sí. Pero bueno, digo, también... digamos, uno diría, es una gubernamentalidad molecular. ¿También apunta a lo molecular, digamos? O sea, ¿apunta a los cuerpos o apunta a otro lado? No, claro. ¿Por qué sí? Yo digo que apunta al trasfondo de los cuerpos, ¿no? No, que yo diría que la GA, digamos, porque no quiero entrar en GA, no, eso tiene que ver más con lo que ocurre en la interacción con las redes, digamos, es lo que tiene que ver con lo digital. Yo diría que hay una repartición. Ajá. Yo lo que planteo es que gubernamentalidad algorítmica, me salió horrible, y biopolítica molecular forman parte de dos lógicas de poder, pero con una repartición. Ajá. Comparándolo, es como Foucault diría, no es lo mismo la disciplina que la biopolítica, ¿no? No. Uh-huh. No es lo mismo la anatomopolítica que la biopolítica. Yo colocaría la gubernamentalidad económica en la senda hacia abajo de la anatomopolítica, pero donde anatomopolítica no quiere decir, como para Foucault, la descomposición y recomposición de un cuerpo en términos de un cuerpo máquina productivo, sino un cuerpo máquina semiótica, ya que hablamos tanto de Peirce. Es un cuerpo máquina semiótica, ese es el cambio. Correlativamente a eso, y de manera bastante, entre comillas, lógica, la biopolítica molecular se basa en la biología molecular, que también considera, casualidad, que la vida está compuesta de un sistema sígnico. Esto es que son, que son simplemente fenómenos de comunicación, fenómenos lingüísticos. Entonces, en los dos casos uno tiene fenómenos lingüísticos de expresión, semióticos, lo que quiera. Ahí nos movemos en la ciencia del lenguaje y decidimos que. Pero en los dos casos habla tanto del cuerpo del cuerpo en términos de su pertenencia a un régimen viviente, como al hecho del control. Ahí sí, vos decís la palabra control de manera explícita. Se puede decir.
se puede decir, ya lo dijimos varias veces, del cuerpo como máquina, tal como lo imaginaba Foucault. Lo que pasa es que la máquina no es la máquina del siglo XIX, no es la máquina productiva, no es la idea de la producción de objetos, es la producción de afectos, es la producción de emociones, es la producción de otro tipo de cosas. De eso se alimenta el capitalismo hoy. Ajá. Se alimenta en el sentido de cuál es el límite que tiene que superar, no es que no haya producción industrial, simplemente Bueno, que... de hecho hay una relación carnal entre la humanidad y sus máquinas, al punto de que ya no sé si se puede decir sus máquinas, ¿no? Me refiero a que de pronto y, el algoritmo tiene vida propia, ¿no? Está bajo dominio de algún ser humano, cuando de pronto nos encontramos con la sorpresa que a veces nos damos cuenta, otras no, que las máquinas nos devuelven nuestro propio mensaje de manera invertida, las máquinas nos piensan, se anticipan por alguna cosa que escribimos a lo que estamos buscando, ¿no? Y estamos en un vínculo mucho más encarnado de lo que pensamos, ¿no? Y también nos obliga a pensar qué es lo que hacemos nosotros como propiamente humanos. A mí me parece que lo más Sí. interesante de todo este esquema, de todo lo que está pasando, es que en realidad nos obliga a preguntarnos... el otro día en una charla con Flavia Costa decía, ¿qué pasaría si tenemos la posibilidad? Esto se lo pregunto a ustedes, a ver qué pasa. A ver. ¿Qué pasaría si en realidad nosotros pensáramos la subjetividad pero no pensáramos lo humano? ¿Qué pasaría si suspendemos por un minuto la idea de que subjetividad tiene que ver con humanidad? Bueno, Lacan, creo que gran parte digamos, de lo que introduce Lacan en el psicoanálisis justamente es esto. Por eso Lacan se interesó tanto en la cibernética y él dijo que no solo el inconsciente está estructurado como un lenguaje, sino que es una máquina cibernética. Lo dijo en una conferencia del 55. El seminario 2 también. Sí, sí. Entonces, ustedes fíjense, a mí me parece como increíble cuando uno piensa la historia intelectual, decir que de pronto Foucault había llegado a todas esas reverberaciones en la palabra y las cosas sobre el estructuralismo, no sé qué, y resulta que en la misma época en Francia, si hay un lugar donde estuvo de moda la cibernética al inicio, además de Estados Unidos, era en Francia. Claro. Y nada menos que Lacan, que en ese momento todo el mundo escuchaba a Lacan en el año 55, todos tenían que pasar por el seminario de Lacan, y Lacan decía, gente, lean cibernética, miren lo que están diciendo. Entonces es bastante impactante que después tengamos que pegar un rulo interpretativo, cuando en realidad está ahí la cosa. ¿A dónde voy? Para sacar la resultante de esta. Voy a decir el algoritmo. Bueno, que al final somos gobernados por el algoritmo. Está bien. ¿Hasta qué punto algunos automatismos sociales no son algoritmos que ahora están formalizados en una máquina? Sí, yo lo planteaba como pregunta. Claro, yo lo que digo es que no, somos, o sea, sí. hay un punto, si algoritmos de serie de instrucciones que se cumplen de manera, digamos, secuencial y reglada, como una receta de cocina, ¿cuánta parte de la vida social no es un conjunto de recetas de cocina complejas? Sí, que se replican algorítmicamente, se podría decir. Igual, Sí. ¿no? A mí me viene esta pregunta, ¿no? Que, bueno, pues justo seríamos del ascensor, te dije, ¿no? Que me interpela como analista, digamos, ¿no? O sea, porque, digamos, los analistas pareciera que estamos más cerca de, digamos, de la epísteme moderna, digamos, ¿no? Y en ese punto, digamos, aparece este salto entre el lenguaje y la información. O sea que, digamos, para nosotros no es tan equivalente lenguaje e información, ¿no? De hecho, el año pasado estuvo la analista Elga Fernández, y hablando de estas cuestiones de la carne, el cuerpo, la letra, etcétera. Digamos, lo que situamos era, bueno, digamos, cierta diferencia que también uno lo puede plantear en términos de diferencia paradigma, no, de epísteme, ¿no? De que, bueno, hay un lenguaje, digamos, que infecta, ¿no? Virus.
¿no? Y claro, y hay un lenguaje que infecta y hay una información que se viraliza, Bien. ¿no? O Ahí sea, va. ubicar, ¿no? Digamos, nosotros, digamos, en general en nuestra práctica, estamos más del lado de la infección, ¿no? Digamos, ahora de pronto nos encontramos porque estamos atravesados por este terremoto, digamos, con que, bueno, pero hay efectos que no son infecciosos, que son virales. Bueno, la pandemia, digamos, si algo puso en juego la pandemia, tenía que ver con lo viral, fundamentalmente, ¿no? Entonces, y nos encontramos ahí, entre lo infeccioso del lenguaje digamos, y lo viral de la información, ¿no? Y esto nos trae un problema, ¿no? Te repregunto, ¿cuál es la diferencia entre una infección no viral y una infección viral? Porque los virus también generan infecciones. Yo iba a preguntar lo mismo. Y Lo que bueno, pasa es bueno, que es que no tiene- quería cambiar de Tiene que ver con esto entrevistado. de lo que la pregunta que nos decíamos, bueno, ¿el ADN está Sí. vivo? Es una preguntaza esa. O sea, ¿de dónde viene? No, digamos, la infección viene de lo vivo, una bacteria, o viene de esto que no sabemos, ¿no? Que digamos que si está vivo o no está vivo. Y lo que pasa es que ahí tenemos un problema, nos podemos meter en camisa 11 varas, porque para la biología molecular o para la biología en general, bueno, la biología molecular son una parte de la biología, pero una que es muy imperialista respecto del resto hoy en día, no se entiende muy bien, o sea, un virus, hoy se discute si un virus es un ser vivo o no, Sí. en el sentido que necesita a otro, ¿qué? A otro individuo viviente, perfecto. ¿Y cómo definís un individuo viviente? ¿Cuál es la...? Yo creo que sería más fácil pensar sobre todo en las teorías las teorías de Lynn Margulis. O sea, hay muchas teorías que en realidad plantean como que la vida es un fenómeno retificado, reticular, Sí. digamos. Además No hay lo unidad. aprendimos así de golpe con el coronavirus, ¿no? Que es una existencia parasitaria, pero que tiene cierta inteligencia mutativa muy veloz también, ¿no? De pronto las nuevas cepas, ¿no? Y entonces ahí uno estaba con la idea de que el virus no era un insecto, ¿no? No era un microorganismo, no era un ser vivo, pero de pronto se comporta en ciertas Bueno, cuestiones, ¿no? pero bueno, como se comporta la información cuando entra un virus a una computadora, digamos, ¿no? Tal Claro, cual. tal cual. Tal sí. cual. Sí, sí. Que es información. Claro. Lo que pasa que ahí es... Información deseante. ¿Un virus tendría información deseante? No, digo, información deseante en el sentido de que pasa a operar, Claro. ¿no? Como si deseara, ¿no? Como si Bueno. tuviera un propósito. Bueno, pero digo, ¿no? bueno, pero, Ahí va. pero la cuestión sería, esta diferenciación, y esto es la pregunta que me hago, ¿no? Tiene que ver con que por ahí, digamos, esto que se nos arma a muchos analistas, porque en realidad participamos de otro tipo de epísteme, ¿no? Entonces, desde la epísteme que participamos, se nos hace como efectivamente, absolutamente, no sé si absolutamente es una palabra que usar demasiado grande, se nos plantea como diferencial el lenguaje de la información, por ejemplo, y quizás justamente desde esta otra epísteme no hay diferencia. No, es que no es solo el psicoanálisis. Si uno toma un pensamiento como el de Heidegger, tampoco el lenguaje no tiene nada que ver con la información. En realidad, para la mayoría de las teorías que consumimos en las ciencias humanas y sociales, el lenguaje no es información. Yo creo que ahí hay que ser claros, digamos. Lo que pasó con la ciencia de la información, con la cibernética y eso, es que mediante la idea de información, y esta es la idea de las palabras en las cosas, mediante la idea de la información, se trata de expandir las propiedades del lenguaje a seres no humanos. Sea seres maquínicos, sea seres vivos no humanos. Eso sería bueno. ¿Se intenta? ¿Se logra? Bueno, desde el punto de vista nominalista uno podría decir que si un gen se expresa, si la computadora piensa, si usamos este tipo de sustantivo con este tipo de verbos, parece que estaría funcionando. ¿Funciona realmente? Ahí yo devolvería la pregunta que yo quería hacer,
porque es algo que también me preocupa, que digamos, en buen Foucaultiano uno siempre dice, uno no dice sujeto, dice subjetivación, no, dice poco subjetividad, dice todo subjetivación. Esto es que la subjetividad es una producción, y eso no solo lo dice Foucault, sino que también lo diría Deleuze o Guattari, digamos. Ahora, claro, ¿cuál es la diferencia entre sujeto, subjetividad y subjetivación? Y por ejemplo, para el psicoanálisis, en realidad, sujeto no es subjetividad, es, por ejemplo, en sujeto dividido. Claro. Por ejemplo, ¿no? O sea, el psicoanálisis habla del sujeto dividido, y el sujeto dividido no es subjetivo, digamos, no es una subjetividad, efectivamente siempre es, digamos, es una subjetividad desarrollándose, ¿no? Uno diría, bueno, no, por ejemplo, la computadora niño, ¿no? La computadora niño sería una subjetividad desarrollándose. Pero no es un sujeto porque no está dividido. La computadora niño, por ejemplo. Y bueno, uno habría diría, que ver. el sujeto que se divide no tiene un desarrollo. ¿Está o no está? ¿No? Digamos, por ejemplo, una formación del inconsciente. Se produce. O sea, ahí se produce la división. Esa división no crece, digamos, lo vamos a plantear. En cuanto a esa división, en todo caso, crecería, estoy diciendo una barbaridad, ya planteamos aquí que hay algo de esa división que se subjetiviza, pero ya ahí la estamos engordando, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Digo porque, digamos, para Lacan un sujeto era lo que representa un significante, para otro significante, ¿no? Hay otra manera de pensar la división, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, una subjetividad, ¿no? Que va, digo, un psicoanálisis también es, le guste o no, es un dispositivo de subjetivación, ¿no? Alguien que no sé, aparte de, digamos, de topársela con su deseo inconsciente, también por ahí, bueno, qué sé yo, no sé, consigue una novia, se compró un auto, no sé, digo, las cosas que puede haber en nuestra sociedad, puede hacer un viaje, ¿no? Digo, ahí se va subjetivando, ¿no? Por añadidura, digamos, ¿no? Hay un desarrollo, qué sé yo, por ahí progresa, no sé, en su trabajo, qué sé yo, no sé. Estoy diciendo estupideces. No, pero digo, hay uno diría, hay alguien que se va subjetivando, digamos. Ahora, el deseo inconsciente, ¿no? Son estos efectos de las formaciones del inconsciente, estas cadenas significantes, ¿no? No. Es más, a cierto punto uno diría, cuando Freud dice el deseo es indestructible, es que no hay progreso, digamos, ¿no? Entonces digo, ahí uno podría hacer esta diferenciación entre sujeto, ¿no? Esta dimensión del sujeto, que a veces es bastante difícil, complicada, y la subjetivación, que siempre uno, bueno, yo quiero estar más subjetivado, así me va mejor, qué sé yo. ¿No? Está bien, pero ¿qué era lo que vos querías? Había una pregunta, ¿no? Es que por lo que porque digo, yo vengo desde Foucault, digamos. Sí. Si bien tengo lectura de psicoanálisis y eso, tengo una forma de pensar bastante Foucaultiana, y me encontré con un límite. Hay una entrevista famosa que a Foucault le hacen Miller y compañía. Se sientan todos los psicoanalistas y le dicen, Foucault, hablemos de lo suyo, de todo este tema de subjetivación. Foucault nunca responde el todo a todo, y ahí sale la famosa noción de dispositivo en esa entrevista. El dispositivo es un conjunto heterogéneo de discursos, prácticas, y es un conjunto heterogéneo, tan heterogéneo que vos decís, cualquier cosa puede ser un dispositivo, es una fiesta, está buenísimo. Sí. Y es verdad, y está muy bien, es muy operativa. Pero siempre me quedo con esa entrevista la sensación de que estaban hablando lenguajes diferentes. Ahora, Foucault es licenciado en psicología, psicoanálisis se lo oyó todo de pe a pa, pero en un momento como que dijo, no, gente, ustedes manejan otra, yo no hablo de sujeto. Exactamente. Y es como, yo digo, está bien, pero hoy yo, digo, ¿podemos sacarnos encima ese problema tan fácil? Sobre todo pensando en la codificación de las emociones hoy, y sobre todo pensando en que hoy estamos con la fantasía de las máquinas subjetivas. Claro. Le preguntarle a ChatGPT-3 qué pensás de, en realidad con la secreta fantasía de que piense. De que en algún momento es que responda. Diga, ¿sabe qué? Pienso que sos un pelotudo, por ejemplo. No puede decir eso. Claro, pero por ejemplo, uno diría, ahí está la idea de que la máquina sabría lo que dice, digamos, ¿no? Claro. Ahora, justamente, la experiencia del psicoanálisis es que alguien no sabe lo que dice. Exacto. Bueno. Esa es la división. Sí. Claro. Entonces, ahí tenemos
¿no? Ahí tenemos este borde que sí, a mí bueno, cuando leí tu libro dije, bueno, acá hay algo que los analistas tenemos que empezar a leer. Porque qué bien, porque yo tengo que empezar a hablar con un analista. Bueno, claro, ¿no? Digo, porque podemos hacer algunos programas más. ¿No? Pues digo, tenemos que empezar a enterarnos de que de lo que está pasando con la información, tenemos que empezar a enterarnos, pero también empezar a ubicar esta tensión respecto por ejemplo, esto de la subjetividad del sujeto, el lenguaje. Sí, hay una cuestión, y bueno, ya estamos sobre el final, en relación a Foucault, ¿no? Que yo sepa, Foucault nunca se dedicó a la clínica, ¿no? Entonces ahí hay una perspectiva, Gabriel, una divisoria de agua. ¿Estamos sobre el final o le podemos dar a la vuelta unos minutitos más a Manolo? Bueno, en principio bueno, vamos. Frente, que no, ¿Qué te voy a decir que no? Quedó mal con el invitado. Unos minutitos para que él pueda hablar. Bueno, para que ahora sí pueda hablar de lo que quiera. Espera, vamos a hacer al revés. Manolo, ¿te gustaría quedarte unos minutitos más? Con mucho placer. Bien, vamos a una pausa y entonces a la vuelta seguimos subjetivando. En Pulsión de Radio. Ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bien. Bueno. Hola. Qué suerte ¿Qué tal? ¿Cómo que te quedaste un rato más, Manolo, por la gentil invitación de Diego. Bueno, y entonces, ¿qué te gustaría... ¿Qué te quedó en el tintero, ¿Qué te Manolo? quedó en el tintero? Me quedó en el tintero dos cosas. Primero, lo que quedó en el tintero va a seguir quedando en el tintero, que tiene que ver con la relación subjetividad, subjetivación, sujeto, que es algo que a mí me preocupa porque efectivamente tengo la sospecha de que ninguna teoría de la subjetividad, y mucho menos una teoría de la producción de la subjetivación, puede eludir el problema del sujeto. Y creo que efectivamente, y creo que hay que, porque hoy se habla mucho de subjetivación, es más, el subtítulo de mi libro dice para la subjetivación, pero dice subjetivación entre algoritmos y biomoléculas, entonces yo mismo me doy el pie para lo que quiero plantear. Me parece que una de las cosas que por ahí ayuda a pensar esto es la relación entre subjetividad y técnica, que me parece que es algo que hoy en día se nos está complicando, o no que se está complicando, hoy en día está en el tintero y no la estamos, creo que, pensando con categorías suficientemente nítidas. Entonces la primera cuestión que creo que habría que descartar o de repensar, que es de donde yo me formé originalmente, que es la filosofía de la técnica, que es descartar la idea de que la técnica es instrumentalidad o es aplicación de la ciencia o es algo que es bueno o malo, que es neutral pero se usa bien, se usa para mal. La técnica es una dimensión fundamental de la existencia humana, que normalmente las ciencias humanas y sociales no consideran a la técnica como un problema en sí. La técnica es, bueno, nada, es lo que nosotros queremos hacer, queremos un micrófono, hacemos un dispositivo de amplificación de la voz. Sí, y fabricar 3 millones ¿no? Eso es la técnica también. Claro, pero lo que digo es, la técnica es una dimensión, es como que no fue, como diría mi amigo Simondón, sí. No fue suficientemente integrada a la significación de la cultura. La técnica es cultura, incluso por el proceso de antropogénesis. No, como que la cultura, porque yo leí el título, ¿no? Y subjetivación, no diría subjetivación entre libros, en el cine, ¿no? Pero subjetivación entre algoritmos y biomoléculas. Es como poner en conexión cosas que no estamos habituados a pensar. Claro, bueno, la idea del subtítulo era mostrar que hay una subjetivación entre algoritmos y biomoléculas que no es, obviamente, la prevista por las ciencias humanas, y ese es el segundo punto. Digamos. Bueno, vos en algún momento del libro decís, la cultura general hoy en día es información. Claro, y yo estoy convencido que es así, y no tenemos, pero quienes... Las personas que piensan la cultura general todavía la piensan al modo de la biblioteca. Entonces, como que tenemos que adaptar, tenemos que hacer rápidamente un nuevo mapa.
Eso es como lo que quiero plantear, que tenemos que hacer un nuevo mapa porque esto cambió de manera muy acelerada. Y me parece que parte de eso tiene que ver con que no tenemos una idea adecuada de técnica, no tenemos una idea adecuada de tecnología porque seguimos pensando alguna de estas cosas, que es neutral, que es buena o mala, que se usa para bien, se usa para mal, y no que es, no, mirá, es mucho más central que eso, no podés tener una teoría instrumental de la técnica, y creo que en el sentido común y sobre todo en las ciencias humanas se sigue pensando así. Me parece que el segundo punto es el hecho de que hay que tomarse en serio, por más que uno pueda decir que no es así, que es falso, que no funciona, el proyecto que ha tenido la cibernética de jugar con la subjetividad y la subjetivación. Con el sujeto ya sabemos que no, pero con la subjetividad y la subjetivación diciendo, miren, las máquinas son productoras de subjetividad. Esto no hace falta cibernética, Guattari lo dice también. Entonces hay que tomarse en serio sobre esto que decía Turing de las máquinas, de las computadoras niño. Como decir, bueno, ¿por qué ese experimento está funcionando? No es que este experimento está funcionando, en el sentido que los sistemas de inteligencia artificial hoy están manejando una gran cantidad de cosas, más allá que nosotros queramos estar divirtiéndonos con esto. O lo que se llama la gubernamentalidad algorítmica. Esto es el hecho de la perfilización, la predicción de las conductas mediante eso. Eso es otro tema que, bueno, quedará para otro programa, pero, por ejemplo, estos que dicen, bueno, la economía de la atención. Entonces yo veo cómo scrolleas vos, veo si te gusta más el color rojo, veo si tu pupila se dilata más de tal modo, veo si levantaste la ceja en un momento. ¿Eso qué es? ¿Es un conductismo barato que cree que puede controlar a los seres humanos mediante estas pavadas como si levanté las cejas o las bajé? ¿O realmente somos ratoncitos para los cuales este conductismo es el método adecuado para entender cómo funcionamos? Porque la promesa de todos los que controlan, las promesas de los Cambridge Analytica, de toda esta gente que dice te controlo las elecciones mediante grupos de WhatsApp, es la de yo te tiro un mensaje y vos respondes como una ratita. Sí. Entonces ahí ¿es verdad eso? ¿Están vendiendo fruta? Bueno, no, está llena de ratas la ciudad de Buenos Aires, pero bueno. Y fruta también. Vamos. Sí. Para terminar. Para terminar, sí. te vamos a invitar de nuevo, Manolo, al programa porque bueno, hay un montón de temas que quedaron y yo quiero seguir conversando estas cuestiones. Bueno, sí, espero que el público no se haya aburrido mucho. No, yo creo que fue para mí por lo menos una conversación muy subjetivante. Bien. Pero el sujeto ni lo tocamos, ¿no? No, el sujeto déjalo ahí. Y ¿a quién le importa ya el sujeto? Ya ¿no? está. Bueno, esperamos que te hayas también sentido interesado. Y divertido. Subjetivamos lindo. Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos en el rincón de los libros libres, libreras y libreros. Estamos nuevamente en el aire y vamos a alternar el orden porque en realidad el tema que estábamos escuchando, J'ai des amours, Mon País y París, introduce esta nueva sección en la voz de MP que ahora vamos a escuchar y luego sí vamos a volver con el rincón de los libres, libros, libreros y libreras. Vamos a escuchar a MP en su recorrida por París sobre Marcel Proust. Deux amours, dos amores, mi país y París. Mi país, el de aquí, el de allá, el país de la literatura, del psicoanálisis, el país de la radio, el país donde abrimos los ojos por primera vez, donde habitamos o que nos habita. Y París, París es París o cualquier otro sueño. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Mucho tiempo he estado acostándome temprano. ¿Lo han reconocido, verdad? Es la primera frase de la novela En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Se dice que Proust
escribió la primera y la última parte de su voluminosa novela en el mismo periodo, de manera tal que la obra fue luego creciendo desde el interior a medida que adicionaba las otras partes. Esto nos recuerda los pedazos de papel plegados en forma de acordeón que Celeste Albaret pegaba a los manuscritos de Proust y que ella, Celeste, llamaba paperolle. Celeste era la fiel sirviente y asistente de Proust, uno de los modelos del personaje de Françoise, la Francisca, en la novela, y que acompañó a Proust en los últimos años de su vida hasta la muerte de Proust. En los archivos Proust de la Biblioteca Nacional en París se conservan algunos de estos paperoles, y los hay de más de 1,5 metros. En 2015, el Hotel Literario Swann, que se encuentra en el distrito 8 de París, en el barrio que frecuentaba Proust, en partenariat con la librería Fontaine-Haussmann, crearon el Premio Literario Celeste Albaret, y que se otorga cada año a un libro escrito sobre Proust o sobre la obra de Proust. En el otoño de 1978, France Culture, sí, Francia Cultura, difundía una serie de 3 programas de radio dedicados a Marcel Proust. Roland Barthes fue invitado para hacer descubrir el París proustiano de la vida y de la obra del autor. Eran lugares sobre todo situados en el centro de París, en la orilla derecha del río Sena. El segundo de estos programas se realizó a unos 120 kilómetros al suroeste de París, en el pueblo d'Illiers, al que Barthes designó como un anti-París. Barthes invocaba el principio estructuralista de la necesaria oposición de 2 elementos para hacer emerger una significación. En este caso, la capital, la provincia, la ciudad, el campo. El pueblo d'Illiers, donde Proust pasaba las vacaciones cuando era niño en casa de la familia paterna, pero era una familia enraizada en este lugar desde el siglo XVII. Este pueblo sirvió de modelo al Combray, donde se inaugura la novela, su primera parte, la que se llama Por el camino de Swann, o Por el lado de Swann, según las traducciones. En 1971, en conmemoración del centenario del nacimiento de Proust, Illiers fue rebautizado Illiers-Combray. La ficción y la realidad se juntan. La verdad tiene estructura de ficción, como decía Jacques Lacan. Es que la radio pudiera hacer vivir la memoria del presente, como sucede con una magdalena remojada en una taza de tisana en la novela de Proust. Intentemos la experiencia. Sigamos los pasos de Roland Barthes en busca de las huellas de Proust. Se oye mucho viento seguro en el ruido de fondo, pero bueno, así es más auténtico. Bueno, pues estamos acá en Illiers-Combray. Es el Combray de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Estamos en una tardecita de marzo, todavía hace frío en estas latitudes, hace 6 grados. Acabamos de almorzar en un restaurante local que se llama La Madeleine d'Illiers, o sea, como la Magdalena de Proust. Y hay una pequeña, le he pedido al patrón, al propietario del restaurante, que nos grabe un pequeño saludo para Pulsión de Radio. Bonjour, Pulsión de Radio. Bueno, ahora vamos a comenzar a caminar por las calles de Illiers. Estoy muy bien acompañada porque estoy con un profesor de francés Lettres Modernes y que no quiere mucho hablar, pero que sabe hablar bien en francés, y por lo menos estoy controlada en lo que digo para no decir demasiadas tonterías. Vamos a caminar y tratar de localizar los lugares de la novela de Proust. Oh, hay una casa muy bonita acá. Aquí es muy bonito porque las casas son
irregulares, casitas de pueblo. Ahora no estamos en busca del tiempo perdido, simplemente estamos en busca del pré-catalán, que es en la novela de Proust, es el parque de Soins, que en realidad es un pequeño jardín del tío de Proust, pero que se convirtió por la fuerza de la literatura, por la ficción, en un parque. Vamos a ver si no nos perdemos, pero si nos perdemos es un gusto perdernos. Es una maravilla porque pensamos que el pueblo estaría tomado por los turistas, pero no es el caso. Está todo completamente desierto. Por la tardecita, que sé yo, son como las 2 de la tarde. Ah, mira, el río, la riviera, que es en realidad el Loire, pero que en la novela de Proust es la Vivonne. En la novela de Proust había niños que jugaban y que metían a refrescar jarras en el verano. Ahora no hay nadie, está completamente desierto. ¡Qué maravilla! Recuerden que en la novela de Proust, desde la casa de la tante Leonie, es decir, de la tía Leoncia, que después vamos a visitar, habían 2 caminos. Uno que era el camino de Swann, ese personaje magnífico de la novela, y otro camino de Guermantes. Y bueno, la familia tomaba de un camino u otro según como se quisiera pasear. Y este edificio, esta parte, es el lavadero, antiguamente, donde las mujeres venían aquí para limpiar para lavar la ropa. Para lavar la ropa. Sí, así conversaba. Porque seguramente aprovechaban el agua de la riviera del Loire, ¿no? Sí. Sí, claro. Cuando Barthes vino para el programa de radio hace 45 años, a Barthes le parecía todo demasiado pequeño con respecto a la obra y a la imaginación de Proust, que había hecho algo muy grande. Pero a mí personalmente me sucede lo contrario. A pesar de que para mí la obra de Proust es muy, muy grande, el lugar acá me parece mágico. Mágico justamente en su simplicidad, en su sencillez. Casi que no sé si la literatura o cualquier otra forma de arte pueda recoger esta simplicidad, esta sencillez, este silencio que solo se oyen los pajaritos y el sonido ambiente. No sé si lo escuchan, bueno, quizás hay demasiado viento, no sé. Aquí tenemos una indicación, dice de Thomas Proust, dice román o aquí autobiografía. El lado de los Guermantes. Sí, el lado de Guermantes y el lado de Swann. Sí. Y empieza con la primera frase de la... Longtemps je me suis couché de bonne heure. Longtemps je me suis couché de bonne heure. O sea, mucho tiempo me he estado acostando temprano, esto lo conocemos todos. Es un parque bonito acá, es un jardín, hay niños que están en unos columpios. Es muy, muy, muy agradable. Y estamos otra vez con la Vivonne, o sea, es la Vivonne de Proust, pero en realidad es la riviera de Le Loire. Tenemos un plano otra vez para ubicarnos un poco con los personajes. Bergotte, la tía Leonie, que es la tía Leoncia, Gilberta, el primer amor, Marcel, Odette, la mujer de Swann, Bloch, el amigo, Françoise, la fiel sirviente que fue inspirada por varios personajes sucesivos. Quizás hablemos un poquito después de esto. Vamos a pasar el puentecito, a ver qué cosa hay del otro lado. No sabemos muy bien a dónde vamos, nos perdemos un poco por acá y gracias a Dios no hay nadie que preguntarle, estamos librados a nosotros mismos. Se oye el agua, cómo corre el agua. Bueno, nos damos cuenta ahora saliendo de donde estábamos que buscábamos el pré-catalán y estamos saliendo de pré-catalán. Eso es magnífico, buscar lo que ya se tiene, en definitiva. Tout à coup, je m'arrêtais. Je ne pus plus bouger. De repente me fijé.
sin poder moverme, como sucede cuando vemos algo que no solo va dirigido a nuestro ser entero. Una chica de un rubio rojizo, que al parecer volvía de paseo y que llevaba en la mano una azada de jardín, nos miraba alzando el rostro salpicado de manchitas de color rosa. Le brillaban mucho los negros ojos. Y como yo no sabía entonces, ni he llegado luego a saberlo, reducir a sus elementos objetivos una impresión fuerte, como no tenía bastante de eso que llaman espíritu de observación para poder aislar la noción de su color, por mucho tiempo, cuando pensé en ella, el recuerdo del brillo de sus ojos se me presentaba como de vivísimo azul, porque era rubia. De modo que quizás, si no hubiera tenido ojos tan negros, cosa que tanto sorprendía verla por primera vez, no me hubieran enamorado en ella tanto como me enamoraron, y más que nada, sus ojos azules. Aquí estamos en la iglesia del pueblo de Lié-Cambrai. Me parece bastante grande para un pueblo tan pequeño que, según dicen en internet, tiene unas 3.200 personas, algo así. Y aquí he tirado una foto en el lugar preciso donde se sentaba Marcel Proust cuando venía a la iglesia. Bueno, en realidad la casa de la tía Leoncia está en reparaciones. Y lo que han hecho en el Museo Marcel Proust de la ciudad, o sea, del pueblo, han reconstruido un poco las habitaciones, así que vamos a visitar. Aquí en el cuarto de la tía Leoncia, en la reproducción del cuarto, su cama, los papeles de las paredes con flores de la época. Aquí venía Proust a mojar la magdalena en la taza de tilo de la tía. Bueno, en realidad la tía le daba un pedacito de su propia magdalena que mojaba en la taza de tilo, según el recuerdo del personaje de la historia. Una pequeña vitrina con una bandeja y una taza, un poco como si tuviera restos de tilo, y con una magdalena al lado, para evocar la magdalena que mojaban en la taza, y la botella de agua de Vichy que tomaba la tía. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, en cuanto reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado en tilo que mi tía me daba, aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en averiguar por qué ese recuerdo me daba tanta dicha. El Prado Catalán, el Parque de Swan, el riachuelo Vivona, la iglesia de San Hilario, la casa de la tía Leoncia, la Magdalena de Proust. Memorias de un presente eterno. Esto nos hace pensar en el filósofo Henri Bergson, Premio Nobel de Literatura en 1927, y que fue una de las influencias de Proust, que por cierto, además, eran parientes. Proust había sido incluso garzón de honor en la boda de Bergson. En 1963, 50 años después de la primera publicación de la novela, en la primera parte, justamente por el camino de Swan, en otra serie de programas de radio se convocó a 8 escritores franceses: Roland Barthes, nuevamente, Marguerite Duras, Francis Ponge, Nathalie Sarraute, Philippe Soler y otros. Y se les preguntó cuál era para ellos la lección de Proust, para cada uno. Borges decía: Shakespeare no existe. Shakespeare soy yo cuando leo Hamlet. Marguerite Duras decía entonces: Proust soy yo cuando leo La sombra de muchachas en flor. Porque cuando se lee a Proust, se tiene el sentimiento de la escritura.
Jacques Lacan, en 1965, homenajeando a Marguerite Duras, justamente, recordaba con Freud que el artista siempre toma la delantera al psicoanalista y que el psicoanalista, no debe hacer de psicólogo ahí donde el artista le traza la vía. J'ai deux amours, mon pays et Paris. ¿A dónde nos llevarán los dos amores la próxima vez? ¿A Japón? ¿Quién sabe? Buenas noches, Pulsión de Radio. Bueno, y nos volvimos un poquito Proust, ¿no? No se me va la sonrisa de los labios. En busca del tiempo perdido, una recreación que nos regala desde París nuestra querida MP, y creo que va a valer la pena volverlo a escuchar, ¿no? Por suerte quedan los registros en nuestro canal de YouTube, y a mí me dan ganas de volver a escucharlo. Hay programas que me dan ganas de volver a escucharlo, no sé. Pero bueno, vamos a escuchar un tema musical y ahora sí, a la vuelta estamos en el rincón de los libros. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. ¿Qué has traído, Gabriel, para este rincón? Bueno, en primer lugar le mandamos nuestros cariños a Francisco Casadei, que hoy por algunas contingencias no nos pudo acompañar. Ya vamos a reprogramar su participación. Y hoy entonces me voy a poner las ropas de Francisco en realidad es una novela de Ray Bradbury, una novela que no es de las más conocidas, tiene como título Sombras Verdes, Ballena Blanca, ¿no? Es una novela del año 1992, se podría decir que es de las últimas, si se quiere, ¿no? Y en realidad es una novela, ¿no? No es ni novela fantástica, no es una novela de ciencia ficción como Crónicas Marcianas, como Fahrenheit. Pero yo siempre, desde la primera vez que la leí, no es que leí muchas veces la novela, pero sí un pasaje que es un acontecimiento fantástico y bueno, uno de mis maestros en mis primeros años de recorrido clínico siempre decía que muchas veces la literatura nos permite ilustrar situaciones, ¿no? que en la clínica parecen un poco más borrosas o más difíciles de delimitar. Hoy contamos también con otro problema, ¿no? Que es la difusión de material clínico se hace prácticamente muy difícil, ¿no? Entonces la literatura también nos ofrece bueno, a veces modos de ilustrar determinadas cosas, en fin. Y Gabriel, y para contextuar, ¿no? Esta escena que querés compartir con la audiencia, con nosotros. ¿De qué trata esta novela? Porque vos decís, no es la novela habitual o los cuentos habituales que escribe Bradbury. ¿De qué trata? Bueno, es una novela muy particular y voy a la contratapa, donde nos pone en contexto, ¿no? En el año 1953, o sea, la novela es del 92, escrita 40 años. Sí.
En el año 1953, Bradbury, entonces un joven escritor, ¿no? Tenía apenas unos 30 y piquito de años, nace en 1920 Bradbury, poco conocido, y viajó a Irlanda convocado por el célebre director de cine John Huston para escribir el guión de Moby Dick, ¿no? Y Sombras Verdes, Ballena Blanca evoca la experiencia de un muchacho ansioso y asombrado, más o menos el mismo, que trata con el excéntrico director e intenta adaptar la bestia mítica a las necesidades de Hollywood, ¿no? Entre tanto, es admitido entre los clientes regulares de un pintoresco pub irlandés y ahí descubre el humor, los secretos de la gente local, etcétera, ¿no? Entre la bruma de Dublín y los vahos del alcohol se va tejiendo la trama de la novela, ¿no? Es una novela crónica también, es una ¿no? novela crónica, recupera, sí, una ficción autobiográfica, ¿no? Pero en medio de la novela, la fantasía, ¿no? Que no puede faltar en una novela o en cualquier escrito de Bradbury, ¿no? Y bueno, vamos ahí. Yo voy a... la verdad es que vale la pena leerlo, porque no hay mejor manera de decirlo, ¿no? A veces pasa con Freud eso también, ¿no? Que uno lo lee y es un momento, ¿no? Dice, fue cuando entraba en el Hotel Royal Hibernian cuando una mendiga me puso su sucio bebé en la cara y exclamó: ¡ay Dios! Lástima es lo que necesito. ¿No tiene usted lástima? Yo llevaba lástima en mi persona y tocándome los bolsillos la extraje. Estaba a punto de entregarla cuando lancé un gritito de exclamación. Las monedas se me cayeron de la mano. En ese instante el bebé me miró y yo al bebé. Entonces fue arrancado de mi vista. La mujer se inclinó para juntar las monedas, mirándome con una especie de pánico. ¿Qué diablos? Me dirigí al vestíbulo del hotel. Aturdido, casi había olvidado mi propio nombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó allá afuera? Era el bebé, el hijo de la mendiga. Era el mismo, los mismos nariz y boca, exactamente los mismos ojos que había visto hacía años cuando viajé a Irlanda y vi Los Pobres. En 1939 y ahora, Dios mío, volví a ver al mismo bebé. Regresé hasta la puerta del hotel y la abrí para mirar afuera. La calle estaba vacía. La mendiga y su bulto habían desaparecido en alguna otra calleja o en algún otro hotel, algún otro punto de llegada y partida. Bueno, aparece a partir de ahí, ¿no? Él dice, el niño no se iba de su pensamiento. Entra, habla con el conserje del hotel, le pregunta si conocía a esa mujer con ese bebé y el conserje del hotel le dice, sí, están acá hace como 30 años que vienen, o más. ¿No? El bebé no se le iba la mirada, ¿no? Ese encuentro cara a cara. Y a partir de ahí, cada minuto, cada descanso, cada momento que las tareas para las que había sido convocado le dejaban algún espacio libre, y empieza a buscarlos, ¿no? Porque esa mujer y ese bebé que hacía más de 30 años que estaban ahí, de pronto desaparecieron, ¿no? Y él tiene la convicción de que lo estaban evitando, ¿no? Que algo en ese encuentro con la mirada del bebé, él va a decir que esta mujer
y la empieza a pensar como una zorra, ¿no? Que está huyendo de él, que está huyendo del peligro. Él dice, siempre me he burlado de la metafísica, la astrología, la quiromancia, pero esto es genética, pensaba. Es la misma mujer que buscó mi mirada y exhibió su espantoso y sucio hijo hace 14 años. ¿Y ese niño tuvo uno nuevo o lo pidió prestado para exhibirlo a medida que iban pasando las estaciones? Bueno, no exactamente, pensé. Ella es un rompecabezas resuelto para mí, pero ¿y el bebé? Ese era el verdadero misterio increíble. Igual que ella, no había cambiado. Increíble, imposible. Una locura. Bueno, empieza ahí ese periplo en donde no hace otra cosa que estar atento en esa búsqueda, ¿no? Y así pasan algunos días y semanas hasta que en un momento, ¿no? Dice, era una locura persistir en esa disparatada idea, pero seguía rascándome allí donde me picaba. ¿Qué le picaba? Esa presencia, ¿no? Esa mirada. Y luego, de una manera totalmente accidental, mientras tomaba mi ducha, acostumbrada, bajo la lluvia que me empapaba la gorra y levantaba vapor en los desagües, di vuelta a una esquina, y la mujer me sacudió el fardo en la cara y lanzó su lamento de siempre. Si hay lástima en su alma, se detuvo asustada, dio media vuelta y echó a correr. Echó a correr y él, Bradbury, corriendo atrás de esa mujer con ese bulto bebé, ¿no? Que de pronto logra sacarle 100 metros de distancia y de pronto la pierde, ¿no? Y él, bueno, se da cuenta que se debe haber metido en algún lado y tiene ahí, dice, volviéndome en todas direcciones, dejando vagar la mirada, hubiera entrado, empieza a pensar que o se hizo humo o entró al bar de las 4 provincias. Y entra al bar y la encuentra allí sentada ante el mostrador, bebiendo un jarro de cerveza y dándole al bebé un vasito de gin. Y lo que sigue es un diálogo desopilante. Y él, bueno, se pide un gin de Bombay, ¿no? Y los encara a la mujer y al bebé, ¿no? La mujer se da vuelta y él le dice, hey bebé, necesitas una afeitada. El bebé se debatió en los brazos de su madre, lanzando un fuerte grito herido que Bradbury interrumpe. Le dice, está bien, no soy la policía. La mujer se relajó como si los huesos se hubieran hecho polenta. Bájame, dijo el bebé. Ella lo depositó sobre el piso, dame mi gin, ¿no? Y ahí, bueno, se van hacia otro lugar. Él dice, mientras su madre iba a buscarle otro gin que le pidió, ¿no? El bebé, y me senté, el bebé y yo nos miramos un largo rato. Bien, dijo por fin, ¿qué piensa? No sé, dice Bradbury, espero y observo mis propias reacciones. Puedo morirme de risa o ponerme a llorar en cualquier momento. Que sea risa, le dice el bebé, no podría soportar lo otro. Con un impulso extendió la mano, se le estreché. Me llamo McGillar, más conocido como el mal criado de McGillar. Me dicen Malk. Malk. Bueno, ahí empieza, sigue ese diálogo, ¿no? Bradbury le pregunta, ¿es usted la madre? Es mi hermana, ella, dijo el bebé. Nuestra madre marchó hace mucho,
hacia su recompensa. Medio penique al día por los próximos 1000 años. Nada después, y frescos veranos por 1.000.000 de años. Su hermana debe de haber expresado su incredulidad, pues ella se agachó para sorber su cerveza. Jamás lo hubiera adivinado, ¿no? Parece 10 veces mayor que yo. Pero si el invierno no envejece a uno, lo hace la pobreza. Y el invierno y la pobreza es nuestra historia. La porcelana se agrieta en este clima, y una vez ella fue la porcelana más bella salida del horno del verano. Le dio un codazo suave, pero ahora es mi madre, desde hace 30 años. Y han estado 30 años y 40 años. ¿Cómo entré en este trabajo? Completó el bebé. Uno no entra, nace. Trabajando 9 horas por día, sin domingos libres, sin horarios, sin salarios, solo recibiendo polvo y pelusa con el dinero de los bolsillos de los ricos transeúntes. Pero no lo entiendo. Su figura, su aspecto, tampoco lo entenderé yo. Nunca, dijo el Malc. ¿Soy un enano nacido de una maldición? ¿A consecuencia de las glándulas? ¿O alguien me advirtió que me mantuviera a salvo permaneciendo pequeño? Pero eso no podría... No, claro que sí, escuche, lo oí 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces mi padre volvía a casa de su ruta de mendigo y recuerdo que me señalaba con el dedo, yo en la cuna, y me decía, Malc, haz cualquier cosa, pero no crezcas. Ni un músculo, ni un pelo. La verdad está allá afuera, en el mundo. ¿Me oyes, Malc? Está Dublín y toda Irlanda y el culo de Inglaterra sobre nosotros. No vale la pena, ni el esfuerzo, crecer y tratar de hacer nada. De manera que escucha, Malc, te encogeremos con historias, con la verdad, con advertencias y predicciones. Y entonces salíamos para recorrer nuestra ronda nocturna, mi padre con su banjo, yo a sus pies extendiendo un tarro, o él bailando sosteniéndome debajo de un brazo, el instrumento musical debajo del otro, ambos creando discordia. Voy a la última parte, ¿no? Que él dice finalmente sobre su padre. Y luego una noche papá también desapareció. Quizás tomó un barco, loco como los demás, para olvidarnos. Yo lo perdono. El pobre animal estaba loco de hambre, desesperado por darnos algo, sin podernos dar nada. Mi madre se fue yendo en lágrimas, se disolvió, podríamos decir, como una santa hecha de azúcar, y se murió antes de que volviera la niebla del día y la recibió el pasto. Y mi hermana, de 12 años, creció de la noche a la mañana, pero yo seguí pequeño. Cada uno había decidido hacer su propio camino. Pero parte de mi decisión ya había sido tomada antes. Yo conocía, lo juro, la cualidad de mi propia actuación dramática. Me lo dijo cada mendigo decente de Dublín antes de que yo cumpliera los 9 días. ¡Qué magnífico bebé mendigo! ¿Y milagros de la genética? Información o lenguaje, ¿no? Bueno, retomando de algún modo lo que hablábamos hace un rato con Manolo, qué linda entrevista, realmente. Sí, porque acá, bueno, hay como varias cosas que a mí me resultaron siempre muy interesantes. Es un fragmento que muchas veces me resulta muy útil, esas cosas que uno cree, ¿no? Pero por lo menos por los efectos que suele producir, ¿no? Esta extraña conjunción, ¿no? Por un lado,
algo que ahí aparece en Malk, ¿no? Ese bebé mal criado, ¿no? En donde hay un imperativo que es podés hacer cualquier cosa, pero no crezcas ni un músculo ni un pelo, ¿no? Porque ahí hay un lindo... Habría que ver cómo haya sido en inglés. Pero el mal criado también juega con el mal formado, ¿no? También, sí. Sí, el mal creado, ¿no? También. Pero el remate de la escena, ¿no? Que es cuando el bebé dice, yo ahí encontré, podría decir, mi don, ¿no? El don de la actuación, el mejor bebé mendigo, ¿no? Y lo dice orgulloso, ¿no? Como si uno dijera, soy el Messi de los bebés mendigos, ¿no? Y ahí en ese reconocimiento, digo, hay algo ahí, ¿no? Que de lo mal formado pasó a tener una apariencia, ¿no? Pasó a tener una apariencia y pasó a encontrar un reconocimiento que también lo podemos pensar como un modo de alojamiento en el otro paradójicamente saludable, si se quiere, ¿no? Porque ahí, digo, hay como toda una serie de cosas que por un lado, generan, yo cuando empecé a prepararlo, ¿no? Ahora lo releí, es un fragmento que lo leí varias veces y lo empecé a leer y tiene su parte problemática también, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se habla de los planes sociales, ¿no? Y se demoniza cierta cierta condición, ¿no? Y la suposición de cierto goce y la suposición de cierta comodidad en un posicionamiento. Bueno, este fragmento, esta escena se presta como para situarlo o degradar la escena para ese lado, ¿no? Sin embargo, hay toda una serie de aristas que, por lo menos a mi gusto, le dan una riqueza notable, ¿no? No sé qué efectos le produce a usted, Yaiche. Bueno, me trae recuerdos de haber trabajado hace muchos años en una institución donde llegaban estos MALC, ¿no? Era estar ahí o seguramente la mendicidad, ¿no? Y donde la cuestión de estos cuerpos mal formados estaba a la orden del día, digamos, ¿no? Por eso me parecía muy importante esto, ¿no? Del final, donde, ¿no? Él se vuelve un actor, ¿no? O sea que él adquiere una apariencia, ¿no? Justo ayer terminé de ver esta miniserie El Encargado con Francella, que la recomiendo absolutamente. Es un actorazo Francella, hace un papel entre satírico y dramático, pero justamente donde todo el tiempo pone en juego esta cuestión de la apariencia. Sí. ¿No? Entonces, digo, me parece que hay algo de esto que Bradbury también pone en ese pequeño vodevil, porque es como una escena escena de vodevil, ¿no? Sí. Pero donde pone en juego no la importancia de llamarse Ernesto, sino la importancia de tener una apariencia, digamos. Sí. Y
una apariencia que es al mismo tiempo alojamiento en el otro, es al mismo tiempo asunción de una posición subjetiva, efecto ¿no? de discurso. Efecto de discurso, ¿no? Bueno, en fin, se cruzan muchas cosas, quizás se pueden cruzar también con todo lo que estuvimos viendo en la hora de entrevistas, ¿no? Pero bueno, yo tengo aquí la voz de Luis Di Santo, la voz prometida, que parece que vale la pena escucharlo, y después vamos a comentar algo más en relación a la sala de cine y ya nos vamos a estar despidiendo, ¿no? Vamos a escuchar a Luis. Buenas tardes. Después de haber estado por fin en las Malvinas Argentinas y visitado el cementerio de Darwin, de los soldados argentinos, y poder dejar la letra de Muchachos en una tumba sin nombre, les mando un gran abrazo y les deseo un muy buen segundo programa de esta tercera temporada. Hola, estamos aquí en este día en el cementerio argentino en las Islas Malvinas. Poder llegar a este lugar tan emocionante, donde alguien dijo que a los soldados argentinos no los enterramos aquí, los sembramos. Y dijo mi homenaje, que es la canción Muchachos, que se hizo famosa en el Mundial, ¿sí? Donde dicen: Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. Entonces, dejar un poco este recuerdo aquí, que voy a dejar en esta tumba que no tiene nombre, y que, como alguien dijo, soldado que solo Dios conoce su identidad. Les comparto este momento porque es uno de los momentos fuertes e intensos de la vida. Bueno, se me pone la piel de gallina. Sí, a mí también, y el video después vamos a ver con si Luis nos autoriza a compartirlo, porque la imagen es muy impactante también, ¿eh? Y bueno, quizás queda un poco fuera de contexto en relación a los temas que veníamos abordando hoy, pero la verdad es que yo creo que no, que al contrario, ¿no? Que en relación a lo que estábamos viendo y lo que tiene que ver con la experiencia humana, ¿no? Y lo que a uno le conmueve, como conmueve escuchar ese testimonio, parece que valía la pena compartirlo también. Una nueva crónica nómada, Gabriel. Es una nueva crónica nómade, o como quiera llamarle. Bueno, estamos sobre el final. Respecto de la sala de cine, vamos a publicar los links para acceder a las películas El Ángel y La Naranja Mecánica, que el 7 de abril vamos a poner en conversación con Hugo Boskin en nuestra sala de cine. Nos estamos yendo, nos volvemos a encontrar. Hasta el próximo viernes. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.